una responsabilidad como hijos de Dios. Y la semana pasada oramos por las oraciones que transforman, ¿sí se acuerdan, verdad? Hemos venido hablando sobre la oración que transforma, es la que sale del corazón, es aquella que gime, es aquella que pide, pero hay algo, hay algo que tienes que tener cuando pides. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Di conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú pides y oras, tienes que tener fe y creer que lo que estás pidiendo está siendo escuchado, ¿sí? Te decía hace 8 días que tienes que ser como niño. El niño, cuando le está pidiendo la bicicleta a su papá, sabe que se la va a dar. El niño ya ve la bicicleta en sus manos. Es más, el niño ya se ve jugando, ¿verdad? El niño ya se ve con ella, ya se ve que es dueño de esa bicicleta. Así es que tenemos que pedir, que cuando estemos pidiendo, estemos proyectando en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que queremos. ¿Sí entendimos eso, verdad? También el otro texto que usamos fue Santiago 1:6. Solo estoy dando un repaso para que introduzcamos en la oración intercesora. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cómo tienes que pedir? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte para otra. Entonces, la clave de la oración que me transforma es que yo no dude de mi oración, de que yo creo que Dios existe y que Dios me escucha. Amén. Entonces, de la oración pasamos a la oración de intercesión. La oración que me transforma es aquella que yo pido, que yo gimo delante del Señor buscando su rostro. Y vimos varios salmos donde hablamos cómo David pedía, Señor, crea en mí un corazón sincero y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque cuando pecamos nuestro espíritu se tuerce, ¿verdad? Y nuestro corazón tiene que ser un corazón sincero, sin hipocresías, un corazón transparente, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de la palabra del Señor incrustada en el corazón y de una fe, de esa fe que no duda. Entonces vimos que David le pide al Señor que crea algo nuevo dentro de él. Si se acuerdan, es Isaías 51, ¿verdad? Salmo 51. Y es la oración transformadora que David le pidió al Señor después de pecar, que lo transformara, que hiciera algo en él. Y también vimos otros salmos donde David le dice al Señor: mírame, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos, ¿verdad? Líbrame y guárdame de la soberbia, porque la soberbia, dice la Biblia, que Dios mira de lejos a los soberbios. Entonces di conmigo, la soberbia me aleja de Dios. Una persona soberbia es una persona que no se deja enseñar, una persona que cree que tiene la razón en todo, una persona que no permite que nadie le llame la atención, una persona que cree que todo el tiempo tiene la razón, una persona que no le permite a nada ni a nadie que le enseñe nada, sino cree que todo lo sabe, ¿verdad? Esa es una persona soberbia. Entonces dice Dios: ¿para qué me buscas si tú crees que lo sabes todo? Entonces vimos también que Job dijo, en Job 34:32, dijo: enséñame tú lo que yo no veo. Dice: y si hice algo mal, no lo haré más, ¿verdad? Esas son las oraciones que transforman nuestro corazón. Dice: Señor, hice algo mal, muéstramelo para que yo no lo haga más. Y hoy vamos a hablar sobre la oración de la intercesión. La oración intercesora busca la paz en medio de dos. Di conmigo, la oración intercesora busca la paz en medio de Dios y pide por otros. Para ser intercesor necesitamos amor por tu familia, amor por la persona que vas a pedir, amor por tu ciudad, amor por tu colonia. La oración intercesora va más allá de tus propios gustos,
va más allá de tu propia necesidad. La oración intercesora, dice Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué dice este pasaje? Ezequiel 22:30. Dice: busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de ¿dónde? De la tierra, para que yo no la destruyese. Y halló el Señor esos intercesores. Dice, y no lo hallé. Es por eso que vino la persona del Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor vino, para que Dios salvara al mundo, para que Dios rescatara al mundo, para que no pasara como Sodoma y Gomorra. Por eso vino Jesús. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro máximo intercesor. Di conmigo, yo tengo un intercesor en los cielos. Mira, primero de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es un abogado? Di conmigo, alguien que me defiende, alguien que me puede amparar, ¿verdad? Alguien que te representa ante una justicia. Entonces Jesús es tu máximo intercesor, que se presenta ante la justicia de Dios. Si yo no tuviera ese intercesor, estuviéramos hechos chicharrón, ni viviéramos. Es el máximo intercesor, por eso es que venimos a Él. Por eso la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre, porque fue el único que dio su vida por ti en una cruz del Calvario. Si entendimos eso, ¿verdad? Por eso es el máximo intercesor. Él entra a interceder con su sangre preciosa. Él le dice al Padre: Padre, yo ya di mi sangre por ellos, no lo destruyas. Vamos a ver en Efesios 6:12. Un intercesor siempre tiene que estar peleando. Di conmigo, un intercesor siempre tiene que estar peleando. Mira, la gente pleitista, la gente que le gusta meterse en problemas, la gente que todo el día está peleando en la casa, es candidato para un buen intercesor, porque le gusta estar hablando, le gusta estar peleando. No voltees a ver a nadie, solo dile: eres un buen intercesor. Eso es profetizar sobre la persona. Tienes una esposa que le gusta todo el día fastidiarte, dile: eres una buena intercesora. Tienes un esposo que grita: ese es un guerrero. Dile: tú eres un guerrero, tú te vas a meter a pelear por nuestros hijos, por nuestra familia, porque tienes el don de guerra. Sí, todo es profetizar sobre ellos. El problema son los calladitos. Uy, esos son terribles, porque no se sabe qué es lo que piensan, qué es lo que hablan, y cuando hablan y piensan, bueno, no estoy mirando a nadie. Un intercesor tiene que rogar por sí mismo a través del Espíritu Santo. Sin Espíritu, di conmigo, sin Espíritu no hay nada. El Espíritu Santo es quien nos da la capacidad para ser intercesores, para orar. El Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra oración, porque nadie sabe orar como conviene. El Espíritu Santo es quien te ayuda a ti y me ayuda a mí. Sin Espíritu solamente somos personas, damos letra. Una prédica sin Espíritu Santo, solamente estoy dando una lección más de Biblia, pero no transforma a nadie. ¿Sí me estoy explicando? Así que un intercesor siempre está peleando. Mira Efesios 6:12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dile que está a tu lado: ubícate. Yo no soy tu enemigo. Dígale, la esposa al esposo, dile: ubícate, yo no soy tu enemiga. ¿Sabe? Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus padres, no son tus hijos, no son tus vecinos.
dice, ¿qué te dice la palabra? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Esos son tus enemigos. Cuando logramos entender, cuando el intercesor entiende quién es mi enemigo, déjame decirte que esa persona no se siente ofendida por nadie. La persona ofendida se ofende porque recibe la ofensa. ¿Estamos entendiendo eso? La persona ofendida se ofende porque recibe la ofensa, porque no ha entendido quién es su enemigo. ¿Sí, iglesia? La palabra dice que tú tienes lucha contra principados. Cuando Satanás engañó a los ángeles, ahí se trajo diferentes rangos de autoridades espirituales. Y ellos son los que operan y trabajan en este mundo natural. Ayer en el retiro de liberación, que estuvo poderoso, lástima de aquellos que no quisieron ser liberados, de verdad fue algo increíble. ¿Quiénes vinieron a ese retiro de liberación? Ay, con razón, le veo la cara diferente. Y de verdad, hubo un momento donde entramos aquí, se sentía un olor a aceite, a flores. Y les dije, uy, ya se les quitó el olor a infierno. Porque de verdad fue algo tan poderoso ese retiro de liberación que hasta nosotros mismos aprendimos. Porque cada vez que nosotros nos metemos a la guerra, cada vez que nos metemos al mundo espiritual, cada vez que nos metemos a guerrear, aprendemos. Nosotros mismos estamos aprendiendo. Entonces, una de las cosas que yo me tengo que ubicar, quién es mi enemigo. Una de las cosas que tú te tienes que ubicar es saber quién es tu enemigo. ¿Cómo vas a pelear contra ese enemigo? La oración intercesora más allá de la oración normal es ponerte a favor de alguien. Vamos a ver ejemplo en la Biblia de intercesores. Abraham por su sobrino. Abraham tenía un sobrino. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Lot. Y miren que Dios dijo, le encubriré algo a mi hijo Abraham. Y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabe dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra. Y vemos cómo Abraham empieza a interceder, empieza a hablar con Dios a favor de esa ciudad. Dice, se acercó a Abraham y dijo, Génesis 18:23. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos este lugar por amor a ellos. Y ahí sigue el trato, la intercesión de Abraham con Jehová. Por poco Abraham le dice al Señor, le da la oración de arrepentimiento. Le dice, Dios, ¿cómo vas a destruir una ciudad habiendo 50 justos? Y Abraham empieza a negociar con Dios y le habla de 40, y le habla de 30, le habla de 10. Y dijo el Señor, mire, en Génesis 18:26, después que Abraham empezó a hablar con Dios, llegó hasta esta cantidad. Dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Éxodo 32:9. Y dijo más Jehová, perdón, no lo puse. Llega la cantidad de 10. Si hubieran 10, dijo Abraham, vas a destruir. Si hubieran 10 justos, no los voy a destruir. Pero ni 10 encontró. ¿Sabe quiénes habían nada más? Lot, sus 2 hijas y su mujer. Y después solamente quedaron 3.
Porque cuando los ángeles de Dios, ¿sabe qué hizo la intercesión de Abraham? Dios mandó a sus ángeles a que sacaran a Lot de esa tierra que estaba maldita. De esa tierra por la contaminación de los hombres que había en ese lugar. Dice que el uso natural se había perdido. Hombres se acostaban con hombres y mujer con mujeres. Era algo terrible. Entonces Dios decide sacar a Lot de ahí por la intervención, por la intercesión de Abraham. Pero yendo, les dieron una orden: nadie voltee a ver. Pero la mujer terca dijo: ay, allá está mi Sodoma y Gomorra, allá está mi mundo, y voltea y se volvió una estatua de sal hasta el día de hoy. Pero la intercesión de Abraham libró a su sobrino. ¿Cuántos sobrinos necesitan que como tíos intercedamos por ellos? Abraham fue un intercesor de su familia. Por eso, mis amados, necesitamos tener un corazón compasivo por nuestra familia. No te conformes a ver a tus sobrinos, no te conformes a ver a tu familia cómo está. No te conformes a ver a tus hermanos, no te conformes a ver los matrimonios de tus hermanos, de tus tíos destruyéndose y tú no hagas nada. Porque dice el profeta Samuel: lejos esté de mí de pecar contra Dios, de dejar de orar por un pueblo. Mira también otro intercesor, Moisés. Moisés intercedió ante Dios por un pueblo que acababa de sacar de Egipto, que vieron cómo se abrió el mar, vieron los prodigios, vieron los milagros, y este pueblo era de dura cerviz. Volvió a caer en pecado. Cuando Abraham se va 40 días a la presencia del Señor, cuando Dios le da las tablas de la ley, y dice que la tabla de la ley Dios le escribió con su puño y letra, le escribió con el dedo de Dios. Cuando baja Moisés, mira que ese pueblo ya se había hecho un becerro de oro. Y le dijeron al sacerdote Aarón: haznos un Dios, porque no aparece Moisés. Haznos un Dios. Y entonces Aarón pidió todos los arcillos y empezó a hacer un becerro de oro, sabiendo y habiendo visto los prodigios y los milagros que Dios había hecho para sacarlos de la tierra de Egipto. Qué duro era esta gente. ¿Y sabías que hoy día hay cristianos así? Que Dios los sacó del alcoholismo, que Dios los sacó, les dio riñones nuevos. Cuando fueron a su encuentro los sanó, los restauró, les devolvió el matrimonio. Pero como ya el Señor se los devolvió, hoy se volvieron al mundo. Son de dura cerviz, y por eso tenemos que interceder. Vemos aquí, vamos a Éxodo 32:9. Vemos como Dios le dijo a Moisés: apártate, Moisés, porque voy a consumir a este pueblo. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. De ti yo haré una nación grande. Quiero que mires esa parte. Dios le dice a Moisés: apártate, Moisés, porque los voy a consumir. Mi ira va a caer sobre ellos. Son unos malagradecidos. Pero mira el corazón de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para rearlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Miren qué hizo la intercesión de Moisés. Por poco lleva el arrepentimiento a Dios. Imagínense qué atrevido este hombre. Señor, no van a hablar de mí, van a hablar de ti. ¿Qué van a decir
si los egipcios mejor estuvieran trabajando aquí, ¿para qué los llevó? ¿Para matarlos? ¿Qué Dios es ese? Y esa intercesión de Moisés, y aún así Dios probó el corazón de Moisés, porque le dijo: apártate, Moisés, voy a darte otro pueblo. Pero Moisés era un intercesor. Di conmigo, Moisés era un intercesor. Sabía el llamado de Dios. Y dice que la intercesión de Moisés, la oración por su pueblo, y en esa oración le recordó sus promesas. Algo muy importante es que cuando tú ores, le recuerdes sus promesas a Dios. A Dios le gusta que le recordemos su promesa. Cuando tú ores, intercedas: Señor, tu palabra dice, crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, tu palabra dice que un día a Rahab la ramera, tú salvaste a ella y a todos los que habían en su casa. Ahí está la bendición, ahí está la promesa. Por eso, mis amados, tu intercesión debe llevar palabra de promesas para que tú te metas al mundo espiritual y le recuerdes a Dios sus promesas. Y sabes que cuando tú le recuerdas a Dios las promesas, dice Dios: mi hijo ha creído en lo que yo dije. Es como cuando un niño te pide algo y te dice: papá, acuérdate que hace un año tú dijiste que me ibas a llevar de vacaciones. ¿Qué te está recordando el niño? La promesa. Y dice el papá: ay, sí es cierto. Y yo no sé qué hace el papá, pero al papá le gusta que el niño le recuerde su promesa, ¿verdad? El niño creyó en la promesa, por eso tenemos que ser como niños. Dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como niños. En la fe tenemos que creer. Por eso, mis amados, en la intercesión, una de las cosas que tenemos que hacer es recordarle a Dios sus promesas. ¿Qué dice Dios de nosotros? Yo todo el tiempo peleé con esa promesa por mi papá. Cuando yo lo veía borracho, cuando yo lo veía que llegaba y se caía, decía: Señor, tu palabra dice, crees tú y serás salvo tú y tu casa. Y un día le lloré tanto a Dios por mi padre, que se convirtió. A sus 70 años, él disfrutó su vida cristiana. Disfrutó 7 años leyendo su Biblia, ganando almas. Él le predicaba a la gente y se los llevaba al templo, a esos borrachitos que andaban junto con él. Él hablaba, él pedía, él le creyó a Dios. Pero hubo alguien intercediendo, hubo alguien pidiendo, hubo alguien que le dijo a Dios: tu palabra dice, Señor. No te conformes a ver a tus padres en la condición que están. Ah, es que son duros de servir. Es que no creen. No, el que tienes que creer eres tú. El que tienes que creer eres tú. Acuérdate cuando 4 amigos llevaron a un paralítico y abrieron el techo de una casa donde estaba Jesús. Dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: levanta, toma tu lecho y anda. ¿La fe de quién vio Jesús? De ellos. Mis amados, Jesús tiene que ver nuestra fe como intercesores. Jesús tiene que ver tu fe como intercesor. ¿Cómo estás orando por tu familia? ¿Cómo estás intercediendo por ellos? ¿Cómo estás intercediendo por tus padres? Tienes que empezar a bendecir el razonamiento de ellos. Acuérdate, yo te lo he recalcado mucho, cuando David bendijo el razonamiento de Abigail, le dijo: bendito sea tu razonamiento. Es algo tan importante que tenemos que hacer, no darnos por vencido. Cuando nosotros nos empezamos a preocupar por la necesidad de otros, interceder por otros, te vas a olvidar hasta de tus problemas. Y cuando vengas a ver, tus problemas no serán nada. Tus problemas se volverán nada, porque te vuelves un intercesor. Estás entretenido en el reino. Pero cuando te empiezas a meter en problemas, estás entretenido en chisme, en calumnias, en problemas. Dile al que está a tu lado: déjate de meter en problemas. Métete a ser un intercesor. La gente que se mete en problemas y en problemas es porque anda en problemas. La gente intercesora
tiene problemas con el diablo, pero sabe cómo salir de ellos. Dios a todos nos ha dado la capacidad. Jesús es el máximo intercesor, iglesia. Mira que la Biblia habla que Jesús vino a interceder por nosotros. Pero antes de eso, quiero que vayas a Nehemías 1. Nehemías fue otro intercesor. Nehemías dice que era un copero del rey, y te hablé hace 15 días de él. Dice Nehemías 1:1, palabra de Nehemías, hijo de Ecalías, en el mes de Quisleo, en el año 20 del rey Atarjerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa. Vino Anaí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción. Aprobio, la muralla de Jerusalén está derribada, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo. Algunos días estuve en ayuno orando delante del Dios de los cielos. Quiero que pongas mucha atención en estos versículos. 1:5. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, el grande, el temible Dios, guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas, tus siervos. ¿Cómo dice Nehemías que oraba? Día y noche, di conmigo, día y noche. Confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos, los cumple, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos, tu pueblo, los que tú redimiste con tu sangre, con tu gran poder y con tu mano poderosa. Vemos aquí que la intervención de Nehemías por ese pueblo hizo algo poderoso. Esta oración de intercesión, de perdón, de restauración que Nehemías hizo que el rey le diera permiso para ir a restaurar los muros de Jerusalén. Y si te lees el libro de Nehemías, vas a ver lo sorprendente, lo que Dios hizo a través de este hombre. Pero él le recordó las promesas a Dios que había hecho. Tú le dijiste a Moisés, tú le dijiste a Abraham, tú dijiste esta promesa. Di conmigo, yo tengo que recordarle las promesas a Dios acerca de mi familia. Y él dice, tú, Señor, dijiste. Y vemos que él fue un restaurador de una ciudad. Hay portillos, hay familias que tienen, de verdad, tienen sus puertas caídas espiritualmente. Aunque vives en una casa y tienes paredes y puertas doble cerrojo, espiritualmente están destruidas. Espiritualmente no hay murallas, no hay protección, porque el sacerdote de la casa no se ha parado en intercesión. La palabra del Señor dice que somos real sacerdocio. Cuando un hombre no se para a interceder por su esposa, no se para a interceder por sus hijos, no se para a interceder por su familia, la tiene sin protección y sin cobertura. Y es por eso que la mujer tiene que ir al Señor a buscar esa cobertura. Pero la responsabilidad es del hombre. La responsabilidad es del varón.
Por eso, varón que estás aquí, tú tienes una responsabilidad delante del Señor de ser un intercesor de tu esposa. El primer intercesor de tu esposa debe ser tú. Pero qué tremendo que el diablo trabaja todo lo contrario. Cierra la boca de los hombres para que no haya intercesores en el hogar, para que la mujer busque la ayuda de Dios. Por eso dice, fíjate bien lo que dice el Señor, que Dios es padre y defensor de viudas y de huérfanos. ¿Por qué dirá esa palabra eso? Porque dice, no está el varón al que protege y guarda el hogar, yo soy quien guarda ese lugar. Porque al varón el Señor le ha dado una responsabilidad de ser el sacerdote del hogar. Muchos hombres se quejan que de pronto le andan enamorando a sus esposas en la calle. Y disculpen lo que voy a decir, les mandan mensaje, pero tú no eres un intercesor y no te has parado a decirle: todo demonio que quiera acercarse a mi esposa no podrá traspasar los lineamientos que estoy marcando hoy en el nombre de Jesús. Es necesario, varón, que te pares y ores por tu familia. Tú no sabes cuántas mujeres lloran y dicen: el enemigo viene a atacarme, aún por las noches, porque el esposo no está orando por ellas. Porque en el orden divino el hombre es la cabeza, pero como es la cabeza, representa autoridad. El hombre no es la cabeza para subyugar, para someter, es para representar el reino de Dios aquí en la tierra, para decirle al enemigo: hasta aquí llegaste, mi familia está bajo mis alas, porque Dios así lo dice. Eso es tan necesario, iglesia, varones. Cuando el varón no se levanta en intercesión, la mujer está dispensa de espíritus jezabélicos. Los espíritus jezabélicos son los que operan llevando a la mujer a que sea matriarca, a que mande en la casa, que mueva el dedo, a que no se someta, no se sujete. Entonces, si tu esposa no se sujeta y es rebelde, no sé a quién le vas a echar la culpa. No voy a decir la palabra. Yo no tenía pensado esto, pero el Espíritu Santo me está revelando. El Señor quiere que te levantes, varón, como un intercesor de tu casa, de tu familia, de tus hijos. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No puedes andar orando por la gente allá y a tu familia la tienes descubierta. El verdadero trabajo empieza ¿dónde? En casa. Di conmigo: en casa. Hay que destruir a los espíritus jezabélicos que se han apoderado del hogar. Porque de que las hay, las hay. Mujeres que no se quieren sujetar a nada, que no obedecen, que el esposo le da una orden y ellas hacen otra cosa. Varón, somata eso en oración. Somátala en oración. Métete a la guerra y verás. Se te va a desfigurar ahí, pero échale fuera a ese demonio. Va a patalear, va a chillar, pero libérala. Mujer, dile a tu esposo: libérame. De verdad, iglesia, es verdad. Es por eso que la iglesia se tiene que levantar, el varón se tiene que levantar. Amén. Mira que Jesús, ese fue un refrigerio del Señor ahorita. Mira que Jesús oró por sus discípulos antes de irse. Jesús pidió por ellos antes de irse. Jesús intercedió por sus discípulos y oró al Padre por ellos. Mira San Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Jesús oró por sus discípulos y de ahí en todo el capítulo 17 Él empieza a adorar al Padre. Y no te voy a leer todo el capítulo 17, pero ahí pide
Y anótalo y mira esta oración de Jesús. Dice: yo te pido, oh Dios, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Te pido, oh Dios, que los guardes del mal. Te pido, oh Dios, que tengan paz. Te pido, Señor, que estén alegres, que estén contentos. Te pido, Señor, que estén llenos del Espíritu Santo. Jesús oró por sus discípulos. ¿Cómo no vamos a orar nosotros por nuestros discípulos así? ¿Cómo no vamos a orar por nuestros hijos así? Jesús también oró por Pedro. Lucas 22:32, e intercedió ante el Padre por Pedro. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a caer en tentación. Pero Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Si Jesús oró así por Pedro, ¿cómo no vamos a interceder nosotros por nuestra familia y por nosotros mismos de esta forma? Di conmigo: Jesús, hoy te pido por mi familia que su fe no falle. Esa es una oración poderosa. Mira que el apóstol Pedro y Pablo, y con esto voy a terminar, hace una intercesión por la iglesia. Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos que dice: y que os es dado como garantía a vuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Dice: por esta razón, habiendo oído la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de su amor por todos los santos. 16, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos, ¿en dónde? Dice Pablo: en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de ¿qué? Sabiduría, de revelación, en un mejor verdadero conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia, la energía de la fuerza de su poder. El apóstol Pablo intercedía por la iglesia y le decía: Padre, yo te pido que alumbres los ojos de su entendimiento, que tengan un entendimiento abierto al conocimiento de Dios. Dale ese espíritu de sabiduría, de revelación y de ciencia, porque la necesitan, para que puedan entender lo ancho y lo profundo de tu palabra. Como necesitamos, como hijos de Dios, entender lo ancho y lo profundo de su palabra. Ahí tienes oraciones por qué interceder. Tómalas como modelo. Intercede por ti, intercede por tus hermanos, intercede por tus discípulos, intercede por tus hijos, intercede por tu familia que se está convirtiendo al Señor. Amén. El apóstol Pablo también pide en Efesios 6:19, dice: oren también por mí, para que me sea dada palabra de abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del evangelio. Tenemos que interceder por los que predican el evangelio. Señor, dales palabra de sabiduría para saber predicar el evangelio, para que puedan ministrar los dones del Espíritu. Iglesia, tenemos mucho que hacer. No solamente venir y sentarme el domingo. Es una responsabilidad que tengo que tomar delante de Dios por nuestra propia vida. Mi vida está en pleito. ¿Lo sabías? Que por tu vida pelean diario. Hay dos reinos peleando, pero todo el Hijo de Dios ya fue trasladado de las tinieblas a la luz. Pero el diablo pelea diario con los ángeles de Dios tus bendiciones. Dice: ya te perdí, pero te voy a hacer la vida imposible.
Por eso es que tenemos nosotros que levantarnos a ser intercesores. Mire, 1 Samuel 12:23 dice: en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes, antes bien le instruiré en el camino bueno y recto. Di conmigo, no interceder, no orar es pecado. Aquí lo dijo el profeta Samuel: lejos esté de mí. En otra versión dice: líbrame, Dios, de pecar contra ti, de dejar de interceder por un pueblo y de enseñarlos. Hoy, iglesia, el Señor te hace ese llamado. En primer lugar, a que empieces a interceder por tu propia vida, que empieces a clamar por tus propios problemas, por lo que hay en casa, que empieces a interceder por los que amas, que no te hagas de la vista gorda de los problemas que están pasando, sino que tomes las armas de tu milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Que tienes que tomar esas armas que Dios te ha dado. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos.